3 en la mañana es tiempo de recibir a la señora ministra de Gobierno, a María Paula Romo. Vamos a hablar de algunos temas desde la estación matriz de Televicentro en Quito. Señora ministra, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle y claro, desearle que tenga un buen día. Vamos a entrar de una materia, ya aprobadas las leyes humanitarias y finanzas públicas. Se espera ya el veto del presidente. ¿En qué se puede perfeccionar y mejorar estas leyes, señora ministra? Buen día. Buenos días, Roberto. Buenos días a todas las personas que siguen el noticiero, que siguen este programa. Efectivamente, la aprobación ya en la Asamblea de estas dos leyes abre paso a la siguiente etapa del proceso legislativo, que es la revisión para una posible objeción del presidente de la República, que en este caso, como usted bien lo dice, la pregunta es si es que hay algo que se puede perfeccionar. Así es. Estamos trabajando en eso. Hemos recibido algunas inquietudes, por ejemplo, de ciertos alcaldes del país que les preocupa cómo se va a proceder si es que la norma sobre pago de servicios básicos es una norma general. Me explico. ¿Qué pasa si es que los habitantes de una ciudad pretenden dejar de pagar sus cuentas de agua potable o de electricidad? Esta es una norma que está hecha para aquellas personas que por las dificultades de emergencia no puedan cumplir con su obligación, que se beneficien de eso. Pero si todos dejamos de pagar los servicios básicos, pues muy pronto las ciudades no van a poder garantizar la calidad de estos servicios. Estamos recibiendo las observaciones, por ejemplo, de los municipios que tienen esta preocupación sobre este tema. Hay preocupaciones sobre cómo perfeccionar el artículo que se refiere al trabajo de las notarías a distancia o el trabajo telemático de las notarías. Es otro tema en el que estamos trabajando. Hay algunas preocupaciones de escuelas y colegios privados, universidades privadas, sobre el tema de cuáles son los mejores mecanismos para llegar a acuerdos o si se tiene de nuevo que poner una norma general. Este tipo de cosas son las que estamos revisando por el momento. Lo estamos haciendo o lo queremos hacer de manera cercana a la Asamblea. Sabemos que la aprobación no fue un asunto sencillo, son leyes que han causado polémica y por lo tanto quienes las han trabajado con profundidad, que son los legisladores, también tendrán todo el espacio para poder comentar esto antes de que regrese a la Asamblea. Estamos trabajando en ambas leyes. ¿Hay un timing de esto, un tiempo final? Sí, hay un plazo que tiene el presidente de la República, pero en realidad esperamos que sea mucho más corto y en unos días el presidente pueda tomar una decisión final sobre esto. Ministra Romo, ¿no le preocupa que varios gremios sociales han planteado la inconstitucionalidad de esta ley y han entrado ya a pedir al Tribunal Anticonstitucional que se pronuncie? No me preocupa porque creo que es un procedimiento normal. De nuevo, hay en cada institución, en democracia, cada persona, cada institución, cada autoridad tiene un papel que cumplir. El Ejecutivo está proponiendo una salida ante una crisis muy grave en el país, sin precedentes. El Legislativo ha discutido esa ley, no la ha aprobado con los ojos cerrados y simplemente dejarla pasar, la ha discutido a profundidad, la ha reformulado, ha resuelto muchas inquietudes que existían en el propio legislativo, pero luego esta o cualquier ley, una vez que esté publicada, puede ser analizada por la Corte Constitucional y nosotros confiamos en que cada institución haga su trabajo, respetamos el trabajo de cada institución y creemos firmemente que esta ley nos ofrece salidas como país a una crisis muy grave y que la Corte Constitucional también lo podrá analizar en ese sentido, siempre valorando cuál es el marco de la Constitución que nos rige a todos, cuáles son los principios. Los principios siempre son los de evitar los abusos, los de proteger a los más débiles, los de proteger los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, pero también la Constitución habla de las medidas excepcionales en casos de desastre. Eso también es parte de la Constitución y creemos que un análisis global, un análisis integral de la Constitución y del momento del país permitirá que estas leyes pasen por ese tipo de exámenes. Ministra Romo, hay mucha preocupación en la comunidad, sobre todo por el tema del desempleo. Se eliminan 8 empresas de administración pública y con esto se anuncia que se engrosarían 3.500 empleados a las listas de los desempleados de nuestro país, que lamentablemente vemos que cada día crece más. Dos preguntas básicas ahí.
La una, ¿no es posible que alguna de esas empresas entren a otro concepto? El caso TAME, ferrocarriles, no sé, concesión, la empresa privada que pueda administrarles, que les pueda ser útil al país, tomando en cuenta que estas empresas han dado en su momento pues los réditos no solamente turísticos, sino de engranaje al Ecuador y al mundo. Eso por un lado, que sería necesario pues tener en cuenta y saber la opinión de ustedes. Y por otro lado, ¿qué hacer frente a esta crisis de desempleo que tiene nuestro país? Sí, empiezo por el tema de las empresas. Efectivamente, se analizan desde hace varios meses la posibilidad de que operadoras privadas participen para garantizar lo básico que tienen que garantizar esas empresas. Mire usted, una empresa, usualmente para lo que está creada, una empresa privada, es para dar utilidad, es para generar ganancias. Una empresa pública, se entiende si es que en una empresa pública el Estado, el gobierno, tiene que subsidiar una ruta, por ejemplo, para decir hay un lugar que es muy lejano, que está desconectado, que necesita que los ciudadanos tengan acceso, que necesita un apoyo, pero que hayamos perdido cientos de millones de dólares pagando rutas a Estados Unidos, a donde existen cadenas comerciales, a donde existen rutas comerciales, que hayamos perdido millones de dólares pagando rutas a Caracas, que hayamos perdido millones, cientos de millones de dólares pagando aviones charteados del gobierno anterior que nunca terminó de pagar esos vuelos. Lo que no pueden ser las empresas públicas es un barril sin fondo por el que se van los recursos de los ecuatorianos. La pregunta es entonces cómo detener ese desangre de recursos que no es justo para nadie y al mismo tiempo preservar las rutas que cumplen una función social, una función de conectar al país Entonces, en el caso de TAME, el proyecto que existe es cómo esta aerolínea se convierte en una aerolínea que cubre esas rutas con costos menores, con aviones que cuesten menos también, con una operación que cueste menos, y de esa manera no desconectar al país, pero tampoco dejar que estas empresas sean un barril sin fondo. De nuevo, creo que eso es lo responsable con el país. Le interrumpo ahí, ministra. A ver, entendiendo, entonces el anuncio de liquidación de TAME ya no sería efectivo, sino se va a buscar una alternativa a la línea de bandera del país. Bueno, es efectivo el anuncio de liquidación, pero probablemente se tenga que escindir una parte de la empresa para seguir dando servicios, se entreguen rutas, otras aerolíneas. Hay un trabajo que tiene ya varios meses respecto de esta aerolínea y que un equipo en el Ejecutivo ha trabajado largamente para tratar de guiarse por este objetivo, pero seguir en las mismas condiciones en las que está TAME es imposible. Es imposible seguir perdiendo la cantidad de dinero que se ha perdido. Son más o menos 400 millones de dólares en los últimos 5 años. Eso no tiene viabilidad, por lo tanto, esa empresa tiene que liquidarse y hay que encontrar el mecanismo para que las rutas que atienden a los lugares más alejados del país sean las que se mantengan. No, o sea, para ponerle en otras palabras, ministra, liquidamos lo que está y creamos otra bajo el mismo concepto, pero con menor gasto y mayor rentabilidad. Ese sería el propósito, pero de nuevo no quiero entrar en los detalles del manejo de la empresa o del manejo de la liquidación, porque hay un equipo que está trabajando en eso. Probablemente no es la liquidación, sino la escisión, para que una parte de la empresa sea la que se cierre, pero estoy hablando de alternativas. De nuevo, no quiero entrar en los detalles técnicos que no me corresponden a mí, pero sí en el concepto. Las rutas que cumplen un servicio son rutas que hay que mantener. A nombre de esas rutas, tener una empresa convertida en un barril sin fondo, convertida en un lugar en donde las aerolíneas comerciales tienen un empleado, 7 o 9 empleados. Entonces, hay maneras eficientes de manejar los recursos públicos y esa es la gran tarea que tenemos. Señora ministra, un segundo nada más. En producción, sería interesante conectarle vía telefónica con la ministra porque se está cortando constantemente y de lo que estamos hablando es de interés realmente para todos. Una ligerísima pausa, señora ministra, para conectarnos vía telefónica también y tener la señal de audio en perfectas condiciones. ¿Sí? Muy bien.
incorpora el poder del carbón, que ayuda a mantener la piel purificada y libre de toxinas. Úsalo todos los días y mantén tu piel limpia y purificada. Asepsia Purificación y Limpieza con el poder del carbón. Encuentra también Asepsia Regadera para la higiene en la ducha y toallitas para la limpieza fuera de casa. Para Alfonsina y Alejandro, el manantial era fuente de paz, pero el odio entre sus familias tiene a mi hijo más amarrado que nunca. No quiero que estés con ella. podrían envenenar un amor verdadero. Esta muchacha y tú pueden ser hermanas, pero nunca vamos a poder estar juntos. Por favor, no te des por vencida. El manantial, lunes a viernes 11 horas, por TVC. Presentamos el cobertor de muebles reversible que repele los líquidos que se derraman y que son tan difíciles de quitar. Este práctico cobertor viene en 2 colores, café y beige, y hará que sus muebles nuevos o viejos se vean estéticos y se protejan del uso de los niños y mascotas. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrá siempre como nuevo. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlo. Su mueble antiguo ahora lucirá como nuevo, y sus sofás nuevos, recién comprados, siempre se verán más nuevos, como el primer día que los adquirió. Adiós a las sábanas o toallas que colocábamos en nuestros muebles para protegerlos del polvo y su uso diario. Si decides comprar los 3 tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás en la puerta de tu casa. Está disponible en 3 tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Es resistente al agua, salsas y grasas, y es totalmente lavable gracias a su tecnología Hydro Shield de fibras. ¿Cuánto nos cuesta un lavado en seco? Y qué difícil es sacar esas manchas de grasa que derraman nuestros hijos a la hora de comer y de ver televisión. ¿Cuánto invirtió en su sala para ver cómo el polvo, sus mascotas y sus visitas deterioran a diario este sitio que usamos todos los días? No lo pienses más y marca los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere este novedoso y útil producto por un precio increíble. 50% de descuento. Si llama ya, le daremos un 50% de descuento en su compra. Y si adquiere los 3 tamaños, le daremos un descuento adicional. ¿Qué espera para ver sus muebles protegidos y totalmente estéticos? Está a una llamada de tener sus sofás como nuevos y darle el uso que siempre ha querido, para disfrutar en familia y hasta con nuestras mascotas un día sensacional, sin sufrir por las manchas y el deterioro de sus sofás. Llama ya. Solventados los problemas técnicos, ministra Romo, lamentablemente así nos juega mala pasada. Nos quedamos y muy claramente en el tema de TAME, que se busca alternativas, evidentemente, y eso creo que todos los que estamos pendientes de esta entrevista lo encontró. Vamos al tema ferrocarriles. ¿Qué pasa en este punto? Bueno, espero que ahora el sonido esté funcionando mejor. Está mejor. Pero como yo les decía, hemos estado trabajando, hay equipos que han estado trabajando. EMCO es la que concentra las empresas públicas en el país y hemos estado trabajando en alternativas para eso. Si es que existen alternativas para aprovechar de la mejor manera la infraestructura que tiene instalada el Estado, pues obviamente hay que ir por esas alternativas, pero que el Estado siga operando a pérdida empresas que no pueden seguir así, que no pueden seguir siendo solamente un lugar de captación de recursos públicos, entonces eso se tiene que terminar. El presidente ha anunciado la liquidación de varias de ellas, pero un proceso de liquidación que implica todo esto. Un proceso de liquidación implica decidir el destino de la infraestructura, el destino de los bienes, sí, una serie de trabajos, inmuebles, exactamente. A ver, el tema también que ha llamado la atención antes de cambiar el rumbo de esto, señora ministra, es los medios públicos. Se habla que también se va a liquidar los medios públicos. ¿Se liquida qué de los medios públicos? Eso es bueno que se especifique a la población. Gracias. Esa pregunta también es muy importante porque no es que se cierran la televisión pública o la radio pública. De hecho, se van a necesitar mucho en este periodo de emergencia temas educativos, los temas de lavado de manos, los consejos de salud, clases que probablemente habrán niños que tengan que asistir a sus programas educativos usando estas herramientas. Entonces, lo que se cierra es la empresa pública Medios Públicos. Se creó una empresa pública para manejar, para administrar los medios públicos, que no es ningún medio,
sino que es una empresa para la gestión de esas empresas o de esos medios. Para la administración de tal. Estoy distrayéndome un minuto de la Cámara para decirle cuánto se ha puesto de dinero en esa empresa. Desde el año 2013 se han puesto en la empresa pública, medios públicos, 171 millones de dólares. 171 millones de dólares. Solo para ponerle un ejemplo, una comparación. Esto es más del triple del presupuesto del Ministerio de Gobierno. De todas las gobernaciones, los intendentes, los comisarios del país, lo hago en relación al ministerio que conozco, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Gobierno. En el año 2013, 27 millones de dólares para la empresa pública, medios públicos. En el 2014, 30. Y así sucesivamente, desde que empezó este gobierno hemos tratado de reducir esa cantidad, llegando a 18 millones que se pusieron en esa empresa el año pasado, pero sigue siendo una cantidad que no se justifica, que funcionen los medios públicos, pero que no sea a este costo, evidentemente. ¿Y los medios públicos serán administrados por quién entonces, señora ministra, individualmente o entrarán a cargo de un ministerio? Los medios públicos tienen sus entes administrativos y también tendrán una regulación de Secretaría de Comunicación, según lo dice el decreto ejecutivo que ya se publicó sobre este tema. ¿Qué hacemos con tanto desempleo, señora ministra? Esa era la parte final. Esa es la gran tarea del mundo, Roberto. En Estados Unidos se habla de 30 millones de personas que cayeron en desempleo, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Aquí en las últimas semanas, en los últimos 2 meses del impacto del coronavirus, pensamos ya en más de 150,000 personas con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el sector público, como funcionarios públicos, trabajamos más, menos. Si sumamos todas las empresas, hagamos un número redondo y una aproximación grande, 500,000 de personas. Pero hay otros 10 millones de personas que trabajan en el sector privado, que trabajan tal vez en la economía informal, que se están buscando la vida. No podemos convertir esta discusión en si a un funcionario público le pagan 50% menos, como a los ministros, u 8% menos, como a todo el sector del magisterio, 8% de reducción. Lo que estamos haciendo es tratar de salvar los empleos, no los empleos públicos, los empleos en general, todos los empleos en el país. Millones de personas han visto cambiar su situación luego de la pandemia. Si es que alguien cree que vamos a pasar por una de las crisis más profundas a nivel mundial, sin que tenga consecuencias para mí, para mi sector, para mis ingresos, para la asignación que recibo del gobierno, entonces hay una parte de la realidad que no estamos viendo. Se necesita hacer un gran esfuerzo, vamos a tener que reformar muchas de las cosas que hacemos, como vivimos, vamos a tener que postergar lo que se pueda postergar, proteger lo imprescindible, proteger lo esencial, alimentación, salud, educación, eso se va a proteger, y al mismo tiempo hacer sacrificios. Creo, Roberto, que si hoy nos preguntan, si es que hoy le preguntamos a cualquier persona, ¿usted prefiere ganar un porcentaje menos de su salario o perder completamente sus ingresos? Creo que todos vamos a estar dispuestos a hacer un esfuerzo mientras el país se recupera, mientras cada empresa se recupera, mientras la economía se recupera. Pero también hay que inyectarle recursos a la economía. Este es el momento en el que lamentamos que el país no tenga ahorros, que el país no tenga reservas, que el país no haya tenido precauciones. En octubre, Roberto, propusimos a la Asamblea no solamente una cuenta para el ahorro nacional, en octubre también le propusimos a la Asamblea la contratación de un seguro petrolero. Probablemente no había tiempo para que esa cuenta se llene. De octubre acá no han transcurrido muchos meses antes del desplome del precio. Pero algo hubiera ayudado. Pero un seguro petrolero para el momento en el que el petróleo está a la mitad, tal vez nos tendría en otras circunstancias. Hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones y de las omisiones. Este tiene que ser un momento realmente de reflexión, de aprendizaje, de esfuerzo. Vamos a salir adelante como lo hemos hecho como país, como lo ha hecho el mundo, pero va a ser un momento de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y estamos trabajando en eso. Pero eso, señora ministra, no es comprendida en cambio por grupos sociales que hacen llamados ya. Le pongo el ejemplo, la FEUE y grupos sociales pues van a protagonizar llamados justamente el día lunes 25, plantean pues una marcha, plantean protestas porque no están de acuerdo
acuerdo. Uno, con los temas de las leyes justamente establecidas. ¿Qué hacer frente a esto? Roberto, yo creo que somos muchos los que no estamos conformes con la realidad. No estamos conformes con la realidad. Es lamentable ver lo que está pasando, es lamentable que las personas pierdan sus empleos, que los emprendimientos de la vida entera, a veces de generaciones, se pierdan. Todo esto es una realidad muy dolorosa. Si protestando contra esa realidad, la realidad se cambia, pues yo me voy a sumar a las protestas, Roberto, pero la realidad no se va a cambiar solamente protestando contra ella. Pero es que los grupos sociales, señora ministra, quieren que las leyes no se cambien, que se mantengan como está y que las prebendas se mantengan y que no se toque las bandas, en este caso que se ha propuesto el subsidio a la gasolina, se elimine el tema de bandas. Entonces, se quiere mantener un momento en el cual el país, parece que no se entiende, estamos en crisis. Por eso yo me refería no a las leyes, sino a la realidad. La realidad es la que se impone en este momento de una manera muy dolorosa. Si es que alguien tiene una mejor alternativa para que no haya ningún recorte después de que el petróleo se desploma, para que no haya ningún recorte después de que las recaudaciones caen en 80%, después de que tenemos 2 oleoductos rotos, si es que alguien tiene alguna alternativa para seguir con la vida como si no pasara nada, para tener los mismos recursos como si no tuviéramos el país cerrado 2 meses. Si alguien tiene esa receta mágica, pues el gobierno va a ser el más interesado. Pero también quiero decir algo, Roberto. Procesar esta crisis en el marco de la institucionalidad democrática para nosotros es clave. Esta crisis en el marco de las libertades, en el marco del equilibrio de poderes, con el Ejecutivo proponiendo una ley, con el Ejecutivo discutiéndola, cumpliendo lo que digan los jueces, con la justicia funcionando, con la Corte Constitucional haciendo su trabajo, con la prensa criticando. Todo esto es decir, vivimos en democracia. Vivimos en democracia y eso también implica que habrán sectores que tengan algún descontento. Ese descontento no se puede dar ni con violencia ni con más pérdidas porque el país no lo aguantaría, porque no es el momento. Pero si es que las críticas, el debate democrático, en los términos más duros, hacen parte de que vivimos y que estamos procesando la crisis en el marco de una democracia, pues bienvenido sea. Porque también hay países que como respuesta a esta crisis lo que han tenido es un giro autoritario, lo que han tenido es conductas por fuera de la institucionalidad. Nosotros, además de luchar, como dijo el presidente Moreno, 3 objetivos: salvar la salud y la vida, salvar el empleo, reactivar la producción. Pero todo eso lo vamos a hacer en democracia. Esa es nuestra apuesta. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para la recuperación de la institucionalidad, para la recuperación de la democracia y frente a esta crisis también lo vamos a hacer. Ministra, rápidamente porque el tiempo se nos viene encima. Los alcaldes de Quito y Guayaquil hablan de 500 000 de personas contagiadas en cada ciudad. Esto difiere a los datos del COE nacional y hace que le reste credibilidad al gobierno. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, las cifras en el Ecuador y en el mundo de la cantidad de exámenes que se pueden hacer siempre van a ser menores que la cantidad de personas que se contagian. Incluso porque hay quienes calculan que por cada persona que presenta síntomas habrían 4 personas sin síntomas, asintomáticas. Esto quiere decir que siempre el número de personas contagiadas vamos a tener que suponerlo más alto que el número de exámenes y de pruebas confirmadas. Ha pasado aquí, ha pasado en el resto del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer con estas cifras? De nuevo, más allá que con las cifras, ¿qué hacer con la realidad? Presumir que hay muchas personas contagiadas que no presentan síntomas. Por eso todo el mundo tiene que llevar una mascarilla. Por eso todo el mundo tiene que cubrirse la boca, porque podemos tener personas sin síntomas y sin exámenes que estén contagiando. Correcto. Tenemos que presumir que las cifras son más altas que las pruebas que estamos viendo, por lo tanto, las precauciones siempre las mayores. Este tiempo nos ha servido, yo creo, para que todos aprendamos a vivir con mejores medidas de seguridad, con mejores medidas sanitarias, con nuevos hábitos, pero también nos ha servido para que tengamos más capacidad en el sistema de salud. Y eso es lo que hemos hecho. En ciudades grandes, por supuesto, siempre va a ser mayor la preocupación por la cantidad de personas que vivimos, por las aglomeraciones, por la cantidad de personas que nos encontramos en la calle, en el mercado, en el supermercado.
pero también es cierto que en las ciudades grandes tenemos muchas veces un acceso mayor a sistemas de salud, hospitales, que son hospitales que tienen salas de terapia intensiva. Esto hace parte de nuevo de la realidad y de las diferencias de esta realidad que tenemos que aprender a vivir en lo que hemos llamado una nueva normalidad, producir de nuevo, trabajar de nuevo, rescatar los empleos, cuidar la salud, pero realmente esta pandemia nos ha cambiado la vida y vamos a tener que adecuarnos a esta nueva realidad. Ministra, nos quedan pendientes algunos temas que seguramente lo toparemos en la siguiente entrevista. Mandarle un abrazo grande a usted, que tenga un día lleno de provecho. La ministra María Paula Romo estuvo acá en nuestro noticiero clarificando algunos detalles. Nos quedaron en el tintel algunas cosas más. Sigamos con información.